Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Como siempre, me gozo y le doy gracias a Dios por el privilegio de poder estar juntos, de poder alabar al Señor, de poder orar juntos, de poder recibir la palabra. Damos gracias al Señor por este día, damos gracias al Señor porque nuevamente podemos iniciar con oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor bendito, por este día. Gracias por la bendición que nos das. Gracias, Señor Padre eterno, por tantas cosas. Solamente hay gratitud en nuestro corazón. Señor, queremos tener nuestro corazón dispuesto para recibir tu palabra y que tú nos hables, Señor, a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 7, en el versículo 20. Dice, respondió la multitud y dijo, demonios tiene, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibes al hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. El Señor sigue discutiendo con la multitud que le está atacando, que por qué hace milagros, que por qué esto, que él tiene demonios y la querían matar. Y Él dice ahí, vemos la tercera reacción o respuesta de Jesús. Provino de toda la gente, los peregrinos, los residentes, los locales. Las acusaciones en contra de Jesús iban desde que estaba poseído por un demonio hasta que era un hombre como todos. La respuesta de Jesús a todas las acusaciones en su contra fueron incisivas. Primero, la respuesta de los peregrinos fue una acusación de que Jesús estaba poseído por los demonios y estaba loco. Siguen acusando al Señor y le dice, tienes que estar poseído por un demonio. La acusación le hicieron fundamentalmente los peregrinos, no los residentes locales de Jerusalén. Sobre los residentes locales se habla en el siguiente pasaje. Los peregrinos eran la gente que no conocía muy bien a Jesús. Habían venido de todas partes, por lo tanto, no sabían mucho de lo que el Señor había hablado, de lo que el Señor había hecho, de los milagros que había hecho, de las enseñanzas. Lo que facilitó más que lo acusaran de estar poseído por el demonio o de estar loco. El que se oponía a la estructura religiosa, a los líderes religiosos. Ellos decían que Jesús se oponía a la religión que se había demostrado en sí misma delante de generaciones. Que Él se oponía a la religión que había contribuido tanto a la sociedad como a la nación. Y que Él se oponía a la religión que fuera fundada por los ancianos, los líderes más fuertes de la historia. Solo un hombre malo o un hombre poseído por un espíritu malo se hubiera opuesto a tal religión. Por lo tanto, Jesús debe haber estado loco. Su mente debe de haber estado descontrolada, alocada, con la imaginación de que las personas lo buscaban. Debe de haber estado controlado por un espíritu maligno. Los peregrinos pensaban que sus líderes religiosos no podían hacer mal o podrían hacer poco mal. Pensaban que sus líderes religiosos nunca dañarían a nadie, nunca serían tan injustos e inmorales, nunca serían tan indisciplinados o fuera de control, que nunca reaccionarían en contra de nadie, que nunca serían tan corruptibles, que nunca harían algo tan poco santo. Eso es lo que decían los peregrinos. Ellos nada más habían oído algunas cosas, nada más, algunas cosas, y dijeron, no, este tiene que venir de un demonio. Tan fácil que es que somos para juzgar. Tan fácil que somos. Entonces, algunas personas piensan que los líderes religiosos
no pueden equivocarse. Sin embargo, la religión y los líderes religiosos pueden equivocarse tanto como cualquier persona, cualquier estructura. Todos pueden fracasar y caer, pecar, ir por mal camino y volverse corruptible. Cristo vino a señalar esos conceptos erróneos. Cristo vino a corregir ese concepto erróneo. Cristo vino a perdonar este concepto erróneo. Vino a juzgar a los que no se arrepentirían ni recibirían el perdón de Dios. Entonces, ¿qué estamos eligiendo tú y yo? La elección, tu decisión debe de ser hacia Jesucristo y no por la religión. Ellos se ofendieron porque según ellos el Señor Jesús había ofendido a la religión y a los líderes religiosos. Cristo es la verdad, no la religión. La verdad es Jesucristo. La religión nos ayuda, pero no es lo que estamos buscando, no es lo que tenemos que defender. La religión y los líderes religiosos deben seguir a Cristo, así como todos los hombres deben seguir a Cristo. Cristo es el amo y Señor, no la religión y sus líderes. Así que Jesús respondió a los peregrinos apelando a la gran obra que acababa de hacer. Había sanado al hombre inválido en el estanque de Betseda. Y 8 años ya las personas se habían maravillado. Durante 38 años había estado ahí. Y las personas se maravillaron de ver el poder de Dios. Pero hubo un problema. Jesús había sanado a ese hombre en el día de reposo. Y para ellos era tan mal, tan pecado, un pecado tan grande. Era una ofensa grave para la mentalidad de los judíos, porque le enseñaba a la gente a quebrantar la ley. Los líderes religiosos y civiles no podían permitirlo porque era su religión lo que los había mantenido unidos a toda la nación. Tenemos que ver. El punto es este. Jesús dijo que él no era malo, no estaba poseído por el demonio, ni estaba loco. Hacer el bien demuestra si un hombre está lleno de maldad o de bondad. El Señor lo dijo, por sus frutos se conocerá. Su obra, sanar al hombre inválido, fue una obra buena y no mala. Su sanidad hizo tanto bien como los líderes religiosos que circuncidaban en el día de reposo. Entonces, se contradecían ellos. ¿Por qué si podían circuncidar a las personas el día de reposo y el Señor no pudo sanar a una persona el día de reposo? Los líderes religiosos criticaron a Jesús por haber sanado al hombre inválido en el día de reposo. Y fue por esa obra y otros hechos que supuestamente quebrantaban la ley que se oponían. Se oponían a él. Algunos hasta planeaban matarlo, pero los peregrinos no lo sabían. No todavía. Ellos eran peregrinos, no vivían ahí. Solamente oían, solamente habían oído que había un hombre que hacía milagros, que acababa de sanar a un inválido, pero que era el día de reposo. Cuando tenemos que entender que Jesucristo es el Señor del día de reposo. La gente termina adorando el día y no al Señor. ¿Cómo es posible? En vez de que les diera gusto de que el inválido estaba sano, de que el inválido podía caminar, de que el inválido podía moverse. No, estaban enojados porque lo sanó en el día de reposo. Entonces, Jesús quería que todos los hombres, incluso los extremistas religiosos, vieran la verdad. Él no era un hombre que quebrantaba la ley, un hombre malo. No era su intención destruir a los hombres y naciones. Él era el Hijo de Dios que había venido a salvar a hombres, naciones y a corregir y a enderezar la religión. Jesús apeló a las personas a que juzgaran correctamente, esto es por hechos y no por apariencias. Ese es nuestro error como seres humanos, que juzgamos por apariencia sin saber lo que está atrás, sin saber lo que hay más atrás, sin saber el contexto, y comenzamos a juzgar a la gente. Tenemos que entender eso. Cuando ellos circuncidaban a un hombre en el día de reposo, no estaban haciendo el mal, sino el bien. Estaban cumpliendo con una necesidad religiosa
y ceremonial del hombre. Por lo tanto, estaban en lo correcto al circuncidar en el día de reposo, puesto que Dios instruye que la circuncisión se debe llevar a cabo en el octavo día y a la veces del octavo día posterior del nacimiento del niño caía en el día de reposo. Y como era el octavo día, tenía que ser ese día. Pero eso no estaba mal, porque ellos lo hacían. Cuando sanó a un hombre en el día de reposo, no estaba haciendo mal, sino estaba haciendo algo bueno. Estaba bendiciendo al hombre inválido. Estaba cumpliendo con una necesidad personal y corporal de ese hombre. Una necesidad mucho más desesperada que una necesidad religiosa y ceremonial. Jesús le dijo a la gente que juzgara no de acuerdo a las apariencias, sino que vieran lo que él hacía y que lo hicieran en forma realista y sincera y objetiva. Si una persona lo hacía, vería que Jesús no estaba lleno de maldad, sino que lleno de bondad y de justicia. Él vería que Jesús era el Hijo de Dios. A veces nos dejamos influenciar por los líderes religiosos. Nos dejamos influenciar por lo que dicen, no por lo que nosotros conocemos. Dice en 1 de Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. En Deuteronomio 16:20 dice: la justicia seguirá para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos un milagro? ¿Qué es lo que sentimos cuando vemos un milagro? Cuando vemos la sanidad de una persona, cuando vemos que el Señor ha hecho algo. No nos debe de dar enojo, no nos debemos de molestar, debemos de alabar a Dios. Y estos religiosos se molestaron porque lo hizo en sábado, porque no vino otro día, porque el Señor no llegó ese día. Y aunque hubiera sido otro día, como quiera, algo le hubieran buscado para atacarlo, porque eso es lo que hacen ellos, atacar. Pero nosotros debemos de alabar a Dios por la obra que hace. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos, Señor, a ver las cosas, Señor, como tú las ves. Que no nos dejemos guiar por la apariencia, sino que veamos lo que realmente es, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nosotros no juzguemos a la ligera, que no juzguemos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que hemos estudiado eso. Recuerden, no juzgar por apariencias, sino que realmente veamos el trasfondo de las cosas. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.